Quiero que leamos 3 versículos de la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Versículos 46 al 49. Amén. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el que oyó y no la obedeció, semejante es aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, en esta hora te damos gracias por permitirnos, Señor, poder estar en esta mañana acá reunidos, Señor, para poder alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Gracias, Padre, por darnos este privilegio de que esta mañana tú nos hables, Señor, de una manera especial, esperando que, Señor amado, podamos aprender más y más de tu palabra, porque a eso hemos venido, Señor. Padre, guía, Señor amado, el corazón de mis hermanos, Señor, a la idea que tú quieres presentarles, Señor, para que nosotros podamos ser edificados de una manera especial. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Bueno, antemano le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida al pastor que nos visita, el padre hermana Limna. Dios le bendiga, bienvenido. Es un gusto poderlo tener acá en medio nuestro. Amén. El tema de esta mañana es un fundamento fuerte para una vida cristiana. Vemos acá lo que estamos leyendo, pues hay varios puntos que podemos tocar nosotros en este tema o en este versículo. Uno de ellos es basado en la obediencia al Señor. Nosotros vamos a fundamentar o vamos a crear nuestra vida en un fundamento, ya sea sólido o no sólido, como vemos el ejemplo que tenemos acá, que dice que el que oyó y obedeció fundamentó su casa en una roca, mas el que oyó y no obedeció hizo su casa en la arena, y el resultado nosotros lo sabemos. Amén. Entonces nosotros podemos ver acá cómo el Señor quiere llevarnos a la idea que nosotros es necesario que tengamos 2 pasos importantes que nos muestra acá. Primero, el oír la palabra del Señor, y segundo, el obedecer al Señor, que es muy diferente el que nosotros hayamos escuchado la palabra del Señor, y otra cosa diferente es que nosotros obedezcamos al Señor. La obediencia al Señor nos lleva a tener una vida cristiana fundamentada en la palabra del Señor. ¿Por qué es importante para nosotros el estar bien fundamentados en la palabra del Señor? ¿Alguien me puede aportar alguna idea por qué nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra del Señor? ¿Algún valiente?
Exacto. Porque sabemos nosotros que en la vida cristiana nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentación. Y si nosotros oímos la palabra del Señor, porque todos los que estamos acá hemos escuchado más de alguna vez, incluso tal vez no más de alguna vez, muchas veces hemos escuchado la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros estemos aquí? Que nosotros primero nos vengamos a deleitar en la presencia del Señor por medio de los cantos que hemos escuchado. Mas ahora nosotros estamos acá escuchando lo que el Señor tiene para nosotros y poder transformar nuestra vida y poder guiar nuestra vida en el objetivo que es Cristo Jesús. No que es lo que yo quiera, sino lo que Cristo quiere hacer en nuestro corazón, que el Espíritu Santo transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. ¿Para qué? Para que nosotros en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, ahí vamos a ver en dónde está fundamentado nuestra vida. Si está fundamentado en la palabra del Señor, donde ahí nadie nos va a mover, o está fundamentado en algo que está fluctuante, que cualquier cosa hace que nos caiga o que nos derribe. Ese es el objetivo de esta palabra. Que nosotros primeramente escuchemos y posteriormente nosotros al mismo tiempo, posterior a escuchar, vamos a obedecer lo que el Señor dice. Y es ahí donde la vida cristiana muchas veces se ve reflejado y se ve tan dificultosa el poder obedecerle al Señor. No obedecerle al líder, no obedecerle al pastor, no obedecerle al hombre, sino obedecer la palabra del Señor. Y esto nos lleva a que nosotros podamos ser una vida o tener una vida bien fundamentada en la palabra del Señor, y cualquier cosa que venga no nos va a mover. ¿Ustedes se han dado cuenta o en algún momento han tenido o han experimentado que cuando ustedes le hablan del evangelio a otras religiones, ellos están pero creyendo en que ellos están en la verdad y que ahí nadie los va a mover y que eso es lo mejor para ellos? ¿Por qué? Porque ellos han escuchado y obedecen ¿a quién? A Dios. Es muy difícil, sino que obedecen a lo que les imponen, a lo que dice el líder. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces ellos no van a responder, es que Dios nos dice esto. No, es que tal fulano dice esto. Y ellos siempre van a poner antes al hombre que a Dios. Y nosotros tenemos esa libertad de poder escudriñar la palabra del Señor y poder ver lo que el Señor dice por medio de su palabra, pero muchas veces no la escuchamos. La oímos, pero no obedecemos. Y eso es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. El fundamento de la palabra de una vida cristiana dice, muchas veces, o hay muchos cristianos que son como las ruinas, aquellos edificios construidos anteriormente, que con cualquier cosa se caen. Ustedes se dan cuenta, las edificaciones que nosotros vemos hoy en muchos lugares, el famoso adobe, pero el adobe que fue construido hace 20 años, hace muchos años atrás, que solo nosotros le pasamos la mano y se va derrumbando. Estos edificios antiguos que no tienen un buen fundamento. Muchas veces así somos los cristianos. No tenemos un fundamento.
cualquier situación que viene en la vida a nosotros nos va a dificultar. En la primera carta a los Corintios, Pablo enseña 5 principios para que un cristiano sea bien fundamentado. Debido a que Pablo en las promesas que él tenía de ir a los Corintios, ellos le mandaban una carta y él analizaba el estado del pueblo en ese momento. Por eso que él escribe la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque él miraba que el pueblo estaba dividido, que el pueblo no estaba bien fundamentado en la palabra del Señor, sino que unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de aquel, yo soy de... O sea, todos tenían enfocado su mente a un líder y no al fundamento que es la palabra del Señor. Entonces, por eso Pablo empieza y establece 5 fundamentos, que estos fundamentos son imperativos, son fundamentos que se nos da a conocer para que nosotros lo hagamos bajo la voluntad de Dios, sí o sí, para tener un buen fundamento. Recuerde que repito esto: Pablo nos enseña para que nosotros tengamos una vida firme, un buen fundamento. Pablo nos enseña y nos da 5 fundamentos que nosotros lo tenemos que cumplir sí o sí para poder alcanzar esa vida. Veamos 1 Corintios capítulo 16. Versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Veamos este versículo y nosotros vamos a la primera idea que nos da Pablo. Nos dice que velemos. Dice: velad. Para que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra del Señor, nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que velar. Como les decía, de acuerdo a los informes que Pablo tenía, él veía que el pueblo de Corinto estaba dividido. Eran espiritualmente apáticos. No había espiritualidad en el pueblo de Corinto. Por eso Pablo ve esta necesidad de que el pueblo reciba estos mandatos para que pudieran fortalecerse espiritualmente. Las constantes divisiones, los constantes pleitos, las inmoralidades, los malos entendimientos y los malos usos de los dones que el Señor les proveía a los corintios, haber cambiado la sabiduría de Dios por la sabiduría del hombre, es la que conmovió a Pablo para poder escribir esto. Eso era en el pueblo de Corinto.
Ahora, ¿por qué el Señor nos los está expresando esta mañana? Yo no conozco el corazón de cada uno, no conozco el actuar, pero quizás hay algo de eso en nuestro corazón, y lo que Dios quiere es que nosotros arranquemos de nuestro corazón aquello que estorba nuestra vida espiritual para poder crecer de una manera sobrenatural. Que usted se deleite en la presencia del Señor, que usted venga y entre a la presencia de Dios confiadamente, porque usted está obedeciendo la palabra del Señor. Esto era para el mensaje era para aquel pueblo, pero ahora nos los da a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces hay contienda todavía en nuestro corazón. Porque muchas veces hay pleitos en nuestro corazón. Que yo hago esto para que vean que estoy trabajando. Que no hagan esto porque van a parecer que o le van a dar el crédito a alguien. No, hermanos, yo creo que eso ya no debe estar en nuestro corazón. Nosotros servimos a un solo Dios, y todo lo que nosotros hacemos le vamos a dar cuentas al Señor en aquel día. Como yo le decía, hermanos, yo no conozco su forma de pensar, pero el que sí lo conoce es Dios. Y al quien nosotros le vamos a entregar las cuentas es a Dios. No pongamos la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Dios. Para poder estar firmes, nosotros tenemos que sacar todo esto que muchas veces nos estorba en nuestro corazón. Hay división, hay contiendas, hay pleitos, hay muchas cosas todavía. Quizá no lo expresamos, pero sí está en nuestra mente, y eso roba un espacio para que Dios no esté en su corazón o no esté en nuestro corazón, porque la palabra del Señor nos habla a todos, y de alguna manera nosotros tenemos algo que el Señor quiere que esta mañana nosotros quitemos eso de nuestro corazón y que Él se posesione en esa parte de nuestro corazón. ¿No se alegra usted el poder saber que el Señor le ama, por eso que nos ama, por eso es que nos habla de esta manera, para que nosotros podamos corregir nuestra vida? Amén. Veámoslo de la manera positiva, no veámoslo de la manera negativa, sino que el Señor quiere que nosotros seamos cristianos fundamentados en su palabra, para que nada de lo que venga nos va a poder sacar. Ni porque usted le vengan a decir, miren, fíjense que allá en aquella iglesia, lo primero que dice, allá no se da ofrenda, allá no se da diezmo. Yo me voy corriendo para allá, ¿por qué? Porque no estoy fundamentado en la palabra del Señor. ¿Qué nos trae a nosotros el poder dar? Bendición y sobre todo vida eterna. Esos son los privilegios que nosotros tenemos para poder alcanzar esas bendiciones. Velad, dice el apóstol Pablo. Y para eso hay unos pasajes que nos ayudan a poder entender mejor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Si alguien lo encuentra, puede darle lectura, por favor. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué es necesario que nosotros estemos velando? La palabra velar es o significa que nosotros estemos atentos.
estemos alerta, no nos durmamos. Eso es el significado de velar. ¿Por qué? Porque dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor y busca a quien devorar. Entonces nosotros, la firmeza nos ayuda a poder estar atentos, a poder estar pendientes de todas aquellas cosas que nos pueden hacer fluctuar en nuestra fe, que nos pueden hacer decaer en nuestra fe, aquellas cosas que nos pueden llevar a una destrucción espiritual. Por eso es necesario velar, por eso es necesario que nosotros estemos siempre velando. La estrategia del enemigo es siempre alejarnos de Dios y se enfoca en poder que el ser humano piense lo negativo de las cosas para poder alejarlo de Dios. Lo primero es que nosotros decimos: ya no voy a la iglesia porque no me saludó el pastor, no me saludó, los hermanos me hicieron un gesto. Quizá una de las cosas que nosotros hemos dicho son esas. En alguna ocasión, era en escuela dominical, yo le pregunté a una hermana por qué no ella no aportaba ideas a la sociedad o al grupo. Entonces ella me dijo: mire, hermano, fíjese que yo ya no voy a decir nada porque lo que yo digo no se hace. Entonces, veamos cómo trabaja el enemigo de una manera sutil. Y ahí se va alejando esta persona. Y de ahí se va alejando de la idea que nosotros tenemos, que es que vivamos unánimes, que vivamos en un mismo sentir. Porque cuando se empieza a trabajar, o cuando el enemigo empieza a trabajar en esos grupos, y vea cómo es de astuto el enemigo, porque él empieza a trabajar con las cabezas de las sociedades. Si las cabezas de las sociedades están en división, la sociedad completa o el ministerio va a entrar en una división también. Y ese es el trabajo que el enemigo está haciendo. Pero nosotros tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Si no me aceptaron mi idea, pues, y vemos que la otra idea es mejor, démosle, trabajémoslo. ¿Por qué no? Pero desde ahí se comienza a meter el enemigo y empieza a hacer esas divisiones. Y después, créame, la hermana ya no pudo trabajar porque se enfocaba en eso, se enfocaba en lo negativo. Ahora le pregunto: ¿por qué usted no quiere formar parte de una directiva? ¿Será que el enemigo está trabajando ahí y usted no se ha dado cuenta? Tengamos muy en cuenta esto y estemos muy atentos. Por eso la palabra del Señor nos dice: velad. Seamos más inteligentes que el enemigo, que el diablo. No nos dejemos derribar así por así tan fácil, que cualquier cosita nosotros nos alejamos del Señor. Sino al contrario, estemos nosotros firmes en la convicción que es Cristo Jesús, y ahí nosotros vamos a alcanzar victoria. Y eso es importante. Por eso dice que nosotros tenemos que estar siempre velando. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que, y no estoy hablando de herejía,
sino que el diablo tiene poder. Pero va a tener poder sobre usted si usted deja que ese poder lo domine. Si usted deja que el Espíritu Santo de Dios esté activo en su vida, el enemigo no va a poder. ¿Por qué? Porque no va a haber cavidad para dos señores, sino va a haber solo para uno. Usted tiene un Dios. Y según su forma de actuar, usted va a hacer y va a dar a conocer qué Dios tiene en su corazón. El verdadero Dios, el Espíritu Santo que nosotros debemos de tener, es el que nos dice que nosotros tenemos que estar firmes. Y cuando venga la lucha, venga la prueba, nosotros no vamos a decaer. Continuemos. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Recuerda que estamos en la idea todavía de estar firmes. Cuatro, 7. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es la estrategia que nosotros tenemos que tener? Someteos. ¿A quién? A Dios. Estemos cerca de Dios, que Dios esté en nuestro corazón. Eso quiere decir este pasaje. Y ahí el diablo va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque no va a poder. Nosotros estamos firmes en la palabra del Señor y nadie nos va a mover de ahí. Ese es el mensaje de hoy, que nosotros nos sometamos al Señor. Vean, hermanos, no, tal vez va a ser repetitivo esto, pero quiero que se enfoque bien en la idea que Dios nos está dando hoy. Que nosotros, si nos sometemos a Dios, si buscamos de Dios, no va a haber tiempo para pensar en lo negativo, sino que al contrario, vamos a estar bien fundamentados en la palabra del Señor. Y es ahí donde nosotros vamos a poder alcanzar la victoria. ¿Cuántos quieren victoria acá? El camino ya está hecho, el camino ya está dicho. Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios y no va a haber nada que nos pueda mover. El enemigo va a tratar, pero ¿qué va a hacer? Va a salir huyendo. ¿Qué es lo que va a decir? No, aquí no puedo. Aquí no puedo. ¿Y lo que va a hacer? Va a salir huyendo. ¿Usted ha tenido alguna experiencia en que cuando usted inicia a hablar la palabra del Señor y alguien le quiere decir lo contrario, usted tiene los recursos para hablar y hablar y hablar? ¿Y qué va a hacer esta persona? O va a ceder o se va a ir. Ya no va a poder hablar. Pero ¿qué pasa cuando usted no tiene recursos y vienen a tocarle su puerta y decirle: mire, fíjese que nosotros tenemos esta enseñanza y esto y esto y esto, y usted se queda callado sin poder hablar? ¿Qué es lo que van a dar a entender? Que no hay un fundamento. Y ellos, como tienen su fundamento mal, pero sí lo tienen. O sea, ellos lo tienen, ellos están bien fundamentados en esa enseñanza que a ellos les dan. Pero nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra del Señor. Y esto es básico, porque nosotros tenemos la Biblia a la mano. Y no hay enseñanza de hombre, sino que es enseñanza del mismo Espíritu Santo, que en la cual a nosotros nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para estar firmes, nosotros tenemos que estar cerca de Dios, someternos al Señor, y Él va a huir de nosotros. La obediencia a la palabra de Dios nos permite desechar todas esas cosas del enemigo.
Cuando nosotros estamos obedientes a la palabra del Señor, no va a haber nada. Nuestra conducta va a ser intachable y el enemigo no va a tener de qué recursos tomar para querernos botar. Y aquí puedo mencionar algo que me contó mi papá hace mucho tiempo, porque va dentro de este pasaje. Mi papá, lo que él tenía era que iba a orar por un endemoniado. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el endemoniado le dijo: mira, vos venís contra mí, no orás, no ayunás, no haces esto. Entonces no hay un acercamiento a Dios. Y eso lo motivó a él a ayunar, a orar, a vigilar, prepararse para poder enfrentar a ese demonio. 8 días después, el demonio tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque hubo una preparación. Significa que nosotros, para poder desechar las acechanzas del diablo, nosotros tenemos que estar bien fundamentados. Y nosotros, les digo, nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Pero ¿qué hacemos? Llamamos al pastor porque yo no puedo orar por él, porque no puedo. Es cierto, los líderes, el pastor están para apoyarles, pero nosotros tenemos la autoridad. ¿Quién les ha dicho a ustedes que no pueden orar por un endemoniado, orar por un enfermo? Muchas veces el enemigo pone esa idea en nuestra mente. No podés, no podés, no podés. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que arreglar. Hoy el Señor nos está diciendo de que nosotros tenemos que estar firmes. Firmes en la palabra del Señor. Vamos a ir más rápido porque estar firmes en la fe. Siempre la segunda idea del versículo 13 del capítulo 16 de 1 Corintios. Dice velar y después dice estar firmes en la fe. Ese es otro fundamento que nosotros tenemos. Este es uno de los el segundo fundamento que Pablo destaca de una vida cristiana fuerte en la fe, firmes en la fe. Estar firmes, estar de pie, resistir, mantener una posición, continuar siendo firmes. Esto nos está dando a conocer esta palabra. En Corintios estaban tomando la palabra del Señor o la verdad del Señor como una necesidad. Aquí entra el experimento que hicimos al principio. Muchas veces nosotros tenemos necesidad de que el Señor nos diga de qué somos acreedores en la palabra del Señor. Nos gusta que nos motiven, que nos digan: usted es hijo de Dios, usted es bendecido de parte del Señor, usted es rico de parte del Señor, usted y toda una gran lista donde usted se sienta feliz, cómodo, porque usted está recibiendo las promesas de Dios. Eso era lo que pasaba en Corinto. Ellos empezaban a creer solo en las bendiciones de parte del Señor. Por esa razón es que Pablo habla de esta manera. Gálatas capítulo 1 versículo 6. A ver quién encuentra Gálatas. Creo que mi Biblia no tiene Gálatas. Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9.
Pablo dice o escribe: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún vosotros, a un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces quiere decir que en Corinto estaban recibiendo otras doctrinas que no son doctrinas de hombre, que muchas veces mueven al ser humano a buscar doctrinas que le favorecen, buscar iglesias donde no hay una sana doctrina, sino que buscan solo su beneficio personal. El estar firme en la fe significa que nosotros debemos de creer lo que la palabra del Señor dice. Si a usted alguien le viene y le enseña otro mensaje que no sea este que está escrito aquí en la palabra del Señor, si usted está firme, no se va a mover. Pero si usted está, como dicen, como la mojarra, a usted lo van a convencer, porque su fundamento no es Cristo Jesús. Pablo enseñaba y nos sigue enseñando a nosotros que el verdadero evangelio lo vamos a encontrar aquí en la palabra del Señor. No lo vamos a encontrar en palabras de hombres. Por eso es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo de escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Para que usted venga conocedor de la palabra del Señor y yo venga a darle una doctrina que no es, usted mismo me va a decir: mire, lo que usted está hablando no es conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar firmes en la fe. Vamos a estar firmes. Por eso le dice: tan pronto ustedes han dejado de creer en aquel Cristo que les hemos enseñado. ¿Hay algo más fuerte que la fe cristiana? ¿Hay algo más fuerte que lo que Dios tiene para nosotros? ¿Hay un evangelio que a nosotros nos da salvación y vida eterna? No, solo este es el que nos da a nosotros la salvación y la vida eterna. ¿Lo creemos por fe? Porque lo hemos escuchado. Por eso dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Nosotros somos dichosos por creer en la palabra del Señor acá, no porque lo hayamos visto, sino porque hemos escuchado. Y sobre todo, ¿saben qué es lo mejor? Porque nosotros hemos experimentado el poder de Dios acá, y no solo acá, en su trabajo, en su negocio. ¿Cuántos de ustedes están confirmando hoy que Dios se ha movido en su vida? Y no solo acá en la iglesia, sino que en todo ámbito. Yo creo que nosotros lo podemos confirmar. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y eso es la fe que a nosotros nos mueve. El poder reconocer que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros nos va a tener.
Ahora vamos a continuar porque el tiempo se me está yendo. La tercera parte del versículo 16 dice: portaos varonilmente. ¿Lo tienen ahí? Dice: velad, estar firmes en la fe y portaos varonilmente. Portaos varonilmente, el apóstol Pablo se refiere a esto porque en la época del apóstol Pablo, los soldados eran fuertes, eran valientes, y los únicos que lo conformaban eran los varones, porque es semejanza de fortaleza, de firmeza. Y esto no quiero que se comprenda mal, que ahora que hay hermanas que pueden desempeñar un trabajo fuerte, es cierto, ¿verdad? Pero la palabra está enfocado y que nos muestra que el varón siempre va a ser fuerte, va a ser firme. Entonces, por eso la palabra del Señor dice: portaos varonilmente, ser valiente, actuar valorosamente, conducirse con coraje, poseer cualidades apropiadas a un hombre, ser más fuerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que nosotros debemos ser fuertes. Y muchas veces nosotros podemos ver el ejemplo de muchas hermanas, muchas mujeres que han sobresalido. Secularmente hay mucha fortaleza. Incluso me podría atrever que dentro de la iglesia las mujeres muchas veces son más fuertes que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres se preparan, buscan más de Dios. Y no me dejarán mentir los hermanos, que a veces a nosotros nos cuesta. No tenemos la misma valentía que las mujeres dentro de la iglesia. No porque nos estemos siendo de menos, sino porque la realidad es bastante asimilada. Y esto pues nos lleva a nosotros a comprometernos como hombres a seguir adelante y poder fortalecernos en el Señor. Esto no significa que como yo estoy hablando de esta manera nos vamos a quedar así, sino que esto nos debe de motivar a que nosotros como sociedad de mensajeros, como jóvenes, podamos sobresalir también en la vida espiritual, en la vida cristiana, que nosotros debemos de ser ejemplo. Esto nos está motivando a que nosotros podamos seguir adelante. Segunda de Pedro 5 al 10. No tiene. Este versículo creo que no tiene. Creo que está mal. Vamos a ver si está en el. Yo creo que aquí apunté mal este versículo. Dice: por eso debemos esforzarnos para añadir a su fe una buena conducta. La buena conducta, el entendimiento y el dominio propio.
Yo creo que aquí está 5 al 8, sí. Vamos a ver. Estaba dando mal el 1, 5. Y ahora estaba en primera. Es segunda. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 10. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al efecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, haciendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque diciendo estas cosas jamás caeréis. Entonces, pues como la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos estar firmes, esto nos ayuda. ¿Qué dice la primera parte? Que nosotros acá hay una lista de la cual nosotros tenemos. Dice, por tanto, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es lo que nosotros tenemos que tener para poder estar firmes, para poder alcanzar esa vida espiritual de una manera fortalecida, porque teniendo todo esto no va a haber nada, como dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, por tanto, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Entonces el apóstol Pablo nos enfoca en este pasaje para poder alcanzar una vida fuerte, una vida firme delante del Señor. Esforzaos. El versículo 13, el final del versículo 13 nos dice, esforzaos. Quiere decir que nosotros tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener fuerza, tenemos que sacar fuerza de donde nosotros muchas veces no creemos tenerla. Esforcémonos, hermanos. La vida o el evangelio no es fácil. Por eso dice la palabra del Señor que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y ahora le pregunto, ¿cuántos valientes hay acá? ¿Cuántos? La palabra del Señor nos viene a motivar para que nosotros seamos valientes y busquemos refugio en Él y nos acerquemos a Él para que nosotros alcancemos la vida eterna. Y nosotros debemos de hacer todas las cosas con amor para poder estar firmes. Hermanos, la firmeza en el Señor
no nos los va a dar la fuerza física, sino nos los va a dar el obedecer al Señor, el escuchar su voz y obedecerlo. Por eso nosotros como cristianos debemos de saber que tanto en la palabra del Señor tenemos nosotros promesas, pero también nosotros tenemos que darle al Señor. Y estos son los versículos que nos enseñan cuál es el estatus del cristiano para poder alcanzar esas bendiciones. Estemos firmes para que nada venga y nos mueva de lo que nosotros hemos creído. Esforcémonos. El esfuerzo tiene recompensa. Imagínense si el esfuerzo secular tiene recompensa, cuánto más el esfuerzo espiritual no va a tener recompensa. Acá vamos a estar luchando, vamos a estar teniendo muchas pruebas, dificultades, pero si nosotros soportamos esas luchas, esas pruebas, el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos alcanzar la victoria. Amén. Entonces, el objetivo del mensaje es que nosotros busquemos fortaleza en Él. Ese es el objetivo, para que nosotros seamos firmes y venga lo que venga, a nosotros no nos va a mover nada. La palabra del Señor nos los dice y nos lo seguirá diciendo, que encontramos la fortaleza en el Señor, en nadie más. ¿Cómo podemos encontrar al Señor? En oración, en la búsqueda a Él. Esos son los medios en los cuales nosotros podemos ser fuertes espiritualmente. Amén. Así es que le damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder estar acá en este lugar. Escudriñemos la palabra del Señor y van a ver que nosotros no venimos a hablar incoherencias, sino que hablamos lo que la palabra del Señor dice, para que nosotros cada día seamos mejores, y esto nos va a ayudar mucho. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.